Buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar una vez más junto a nosotras. Estamos con un nuevo programa de nuestro faro literario, desde la niebla a la libertad de escribir. Esta es nuestra cuarta temporada y estaremos analizando textos de mujeres escritoras chilenas. En esta oportunidad conoceremos a la gran escritora María Luisa Bombal. Dejo con ustedes a Juanita para que nos cuente de esta gran mujer. Hola, hola, un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a conocer una famosa mujer incomprendida, con sus luchas, con sus rasgos positivos y también no tan positivos. ¿Sí? Como todo ser humano. Les quiero contar que María Luisa Bombal nació en Viña, en el Paseo Monterrey, allá por el año 1910. A muy temprana edad murió su papá, a los 8 años, y su mamá, la señora Blanca antes Prech, quiso llevarla a París, a Francia. Allá ella se educó, pasó su educación básica y superior, pero nuestra querida Luisa Bombal nació escuchando los relatos y los cuentos de Anderson y también de los hermanos Grimm. Así que, amigas, si usted quiere que su hija o hijo sobresalga, léale cuentos. Y si no quiere leerle, cuéntele cuentos. Vean la importancia de incentivar a temprana edad la lectura. Es muy importante. Así nuestra amiga volvió de Francia y no se quedó en Chile. Se fue a Argentina. Y en Argentina se rodeó de muchos varones. Ella como que era la única mujer de un grupo exclusivo de varones. Tenía ahí por amigo a Pablo Neruda y nuestra amiga se casó con don Eulogio Sánchez. Don Eulogio era un joven con una vida tormentosa, hizo vivir a nuestra amiga María Luisa Bombal. Era una pasión desbordante. Y lamentablemente esa relación terminó y esa relación, ese momento difícil de su vida cuando rompió con su gran amor, fue que la marcó en el resto de su vida. Así que nuestra amiga Luisa en el año 1933 terminó con Eulogio. Y resulta que en 1935 recién empezó su carrera propiamente como escritora. Regresó después a Chile trayendo su manuscrito del árbol y las Islas Nuevas. Y al año siguiente, y esto sí que fue doloroso para ella y también la marcó, ingresó a la cárcel. ¿Por qué ingresó a la cárcel? Porque ella estaba en un bar. Yo estuve viendo un programa de Skármeta y dice que estaba en un bar ella, se tomó un trago de alcohol y partió donde estaba su amor eterno, el señor Sánchez, le gritó y le disparó 3 balazos. Gracias a Dios no lo mató. Pero él tampoco quiso levantar cargos contra ella, así que salió en libertad de poco tiempo. Por eso que le digo que la relación quebrantada, amorosa, le marcó el resto de su vida. Superado este proceso de encarcelamiento, en el año 1944 se trasladó a Estados Unidos. Allá vivió en soledad y lamentablemente la soledad es mala consejera a veces y pasó los primeros meses sola, en solitario y como todo ser humano tiene su lado oscuro también y se dedicó a beber en exceso. Pero ahí en Estados Unidos siguió con su trabajo literario
y ahí publicó en el año 1946 la historia de María Griselda. Pero también nuestra amiga se destacó en las letras, trabajó en UNESCO, luego del fallecimiento de su segundo esposo, partió a Buenos Aires de nuevo y allí permaneció hasta el año 1973, año en que regresó a Chile para quedarse en forma definitiva. En Chile las penas, el alcohol, lamentablemente debilitaron su organismo y a pesar de que ella tuvo muy pocas novelas que publicó, fueron obras muy intensas. Y es comentario en el círculo de escritores que ella escribía influenciada por sus amigos escritores, porque era la única mujer del grupo de la narrativa del año 1942. Así se llamaba ese grupo, la generación de la narrativa de 1942, donde ella era la única mujer que pertenecía a ese exclusivo grupo de escritores. Les quiero contar que nuestra amiga María Luisa Bombal falleció en el año 1980 en completa soledad, en una casa de reposo estaba viviendo y falleció por una falla hepática en el hospital. Lamentablemente, su vida fue triste, pero también intensa. Así que con esa pequeña síntesis que hicimos de la biografía, le damos paso a nuestra querida amiga Raquel, que nos va a traer el análisis de una de sus obras, El árbol. Gracias, Juanita. Eh, bueno, yo les voy a contar un poquito del cuento El árbol. Es un cuento cortito. Está visto desde una visión femenina. El cuento está narrado en tercera persona. Nos cuenta de un padre viudo que tiene 6 hijas. La menor de ellas es Brígida, así se llama su sexta hija. Este padre está cansado, aburrido de, de enseñar a sus hijas. Brígida en un momento le pide que quiere clases de piano. Y bueno, el papá cuando les enseña empieza desde la primera, o sea, desde su hija mayor, cuando ya termina la sexta, está como cansado. Entonces, Brígida le cuesta aprender piano. Por lo tanto, él no le tiene paciencia porque ya ha pasado por las 5 anteriores enseñando, entonces cuando llega a la sexta, dice, no, esta niña ya no tiene remedio, es retardada, esta es ignorante, la trata muy mal y, y ya no le enseña más. Y bueno, ella quería aprender, pero no pasa no pudo nunca aprender más que la llave de sol. Nunca pudo pasar a la llave de fa, entonces por eso él la trataba de ignorante, inculta, y bueno, le dice que a sus 16 años, si quiere seguir jugando con muñecas, que siga jugando con muñecas, que se meta en la cocina, pero déjenla, déjenla. Dice. Su madre estaría decepcionada de esa hija. Y ella va viendo, bueno, crece con una autoestima muy baja, eh, con un padre machista que la trata mal, y, y va viendo como sus hermanas, las piden en matrimonio una tras otra, y ella no, porque ella es, como le dijo su papá, retardada, le decía que era tonta. eh, por lo tanto, ella no se prepara, no estudia, aparte que en ese tiempo, año aproximado 1930, donde era mal visto si las mujeres no se casaban, siendo ella muy joven. Entonces siempre quedó aislada, sola,
y el único que le daba cariño era el amigo íntimo de su papá, que era obviamente de la edad de su papá. Entonces, desde chica ella corría, lo abrazaba a ese amigo de su papá, se lo colgaba el cuello y le daba besos por todos lados. Entonces ella confundió eso, creció siempre con esa persona eh, que le daba amor, que le daba cariño. Y ella confundió eso con amor y terminó casándose. No lo dice la autora, pero da a entender que fue un matrimonio arreglado entre su padre y su amigo, para que la hija tonta, retardada, no quedara soltera. Termina casándose con él y bueno, él no la quiere, no la quiere, y ella con toda la energía que tiene una joven de 18 años, y quiere estar con él, quiere jugar, quiere salir, quiere hacer cosas, y él no la toma en cuenta, su esposo no la toma en cuenta. Aparte que le da vergüenza sacarla con sus amigos, a donde él iba a viajar porque era inculta y le daba vergüenza que fuera tan joven. Incluso ella le dice en un momento, pero si te he dicho que digas que tengo 21 años, como para que él no sintiera vergüenza de su juventud. Eh, Incluso cuando están en la cama, él se levanta antes que ella despierte porque si no se le colgaba el cuello y él le decía que era un collar de pájaro. Así lo denominaba él cuando ella se abrazaba a su cuello, ahí se colgaba y le daba besos y le decía, quédate 5 minutos más en la cama con ella. Entonces él se levantaba antes que despertara para que no se le colgara el collar de pájaro. Entonces ella quedaba muy triste después que despertaba y veía que su esposo no estaba. Veía que sus hermanas, su esposo las sacaban de viaje, iban de paseo. Entonces ella entraba muy triste al cuarto de donde se cambiaba. Me imagino que tenía su ropa, todo ahí. Entonces encontró que ahí en ese cuarto era como un escape de todos esos momentos malos que ella vivía en su matrimonio. En ese cuarto se sentía cómoda. ¿Y por qué? Porque ahí había un árbol que ella veía por la ventana, era un gomero gigante. Entonces ella sentía que ese árbol le daba plenitud, se sentía cómoda, contenta, sentía los grillos, sentía la naturaleza y estaba ratos ahí porque ese lugar era fresco, era lindo, se sentía el lugar donde ella se sentía cómoda. Pasó un año en ese matrimonio donde se llevaba muy mal. Siempre estuvieron los compositores famosos estos en el cuento. Incluso en una parte dice, Mozart la lleva por un puente suspendido sobre agua cristalina que corre por un lecho de arena rosada. La describe a ella. Pero estos personajes, estos compositores simbolizan cada etapa de su vida. Por ejemplo, Mozart simboliza la etapa de su niñez y de su matrimonio. La sala de concierto donde la describe la narradora, que está esta joven Brígida, esa sala de concierto es la propia vida de ella. Y Beethoven simboliza la vida de casada, la etapa de enamoramiento que ella tuvo con Luis, que era su esposo, el amigo de su padre. Una mañana, ella despierta con ruido y corre al cuarto donde ella ve ese árbol y se encuentra que lo derribaron, que la junta de vecinos del lugar eh, decidieron cortarlo porque estaban las raíces levantando el pavimento. Entonces decidieron cortarlo y ella cuando ve eso, su vida se fue abajo, porque eso era lo que a ella le daba alegría, lo que la tenía contenta, y de un momento a otro ve como que se encuentra frente
a un vacío. Y es ahí donde ella se da cuenta que esa vida que tiene no se la merece y dice, este hombre no me va a dar hijos y yo quiero tener hijos. Y ahí se da cuenta que no está enamorada de ese hombre, que lo que le tuvo siempre fue cariño y él igual, pues sí, él siempre la evitaba, se iba a trabajar o se iba con los amigos y Es, la dejaba. Entonces ahí se da cuenta que no está enamorada de él y le dice que lo va a dejar. Y de hecho, si lo hacen, se divorcia y bueno, yo pienso que para él igual fue algo que necesitaban salir de eso porque los dos no lo estaban pasando bien. Entonces, por fin se libera de ese matrimonio de mentira porque en realidad era eso. Y bueno, ahí se da, dice, decide terminar, cortar con eso y terminar la relación. Y, y ahí es donde la guía Mozart, simbólicamente, por ese puente suspendido donde ella va vestida, incluso va vestida de blanco, y la empuja hacia el mar porque se está liberando y para que pueda vivir una vida plena que nunca tuvo a esa temprana edad. Y ese es el pequeño cuento de El árbol. Dejo con usted a Susanita. Bueno, María Luisa, eh, está claro que no solo escribió en una época en que la mujer se enfrentaba a estas barreras, sino que también se convirtió ella en sí misma como una pionera de la narrativa femenina en América Latina, en Chile, ¿cierto? Le tocó difícil a María Luisa. ¿Cuántas historias conocemos nosotros medias similares a las situaciones vividas? No tenemos que perder de vista que estamos hablando de los años 1900 y algo, ¿sí? No son los tiempos que nosotros acostumbramos ahora más recientes. Dentro de las novelas que tiene María Luisa está, ¿no es cierto?, La última niebla y La amortajada. Y estos textos exploran la vida interior de las protagonistas femeninas, que eso es muy interesante, la propuesta que tiene la escritora frente a eso, porque presenta a estas protagonistas que son las personas que están luchando con una sociedad que no comprende sus deseos y sus necesidades. La narrativa que tiene la escritora se destaca por una gran introspección, enfocándose en los conflictos emocionales y psicológicos de sus personajes femeninos. Ahora, este enfoque que ella tiene eh, es totalmente innovador para la época, ¿ya? Porque da y ofrece al lector una visión femenina y crítica de temas como el amor, el matrimonio, los cuales solían ser siempre presentados como desde una perspectiva más idealizada y por ende más masculina. El estilo de María Luisa también fue influenciado por el surrealismo, ¿ya? Y el simbolismo, muy importante. Ahí vamos escuchando, ¿no es cierto?, eh, el análisis que hacía Raquel de el árbol. El árbol es un símbolo, sin duda, ¿ya? Y obviamente ese estilo que ella presenta eh, se refleja en la atmósfera que crea de sus relatos, po. Este uso de elementos de la naturaleza como reflejo de la psiquis de las mujeres, de la psiquis femenina. Ahora, ella también permite que se aborde la frustración, el encierro emocional, que se busque la identidad. Aquí nos encontramos con protagonistas femeninas que empiezan a buscar la identidad. Y solamente una pincelada, porque sé que más adelante también viene el análisis de esta obra. En el caso de La última niebla,
la protagonista encuentra un escape en sus sueños y en un amor imaginado, ¿ya? Pero ¿por qué tiene que escapar? Porque quizás lleva una vida monótona y reprimida. Interesante, habría que esperar el análisis que presenta más adelante otra de nuestras colegas. Ahora, cada vez que nosotros pensamos, por ejemplo, en las obras que ella tiene, ella siempre utiliza estos elementos para criticar las limitaciones de la época sobre las mujeres. No nos olvidemos, estamos en los 1900 y fracción, ¿ya? Entonces, ella aborda estos temas considerados tabú, como por ejemplo el deseo femenino y la infelicidad en el matrimonio, que eso no eran temas que se discutían o que uno podía leer abiertamente en un relato, ni menos escrito por una mujer. Y ahí nos encontramos con estos relatos tan profundos, que en el fondo si conocemos la historia que ya hemos escuchado, entendemos el por qué se escribe. Y tanto como ella vive esa realidad, es la realidad que viven muchas mujeres de la época, ¿ya? De mantener el silencio, de confundir, porque no hay claridad, nadie le dice, nadie le orienta sus emociones, porque eso no existía en ese tiempo, no era importante, no, nadie reparaba en eso. Entonces ella utiliza estos textos para criticar las expectativas sociales de la época que exigían a las mujeres que cumplieran roles pasivos y que reprimieran sus deseos personales. Y volvemos nuevamente a esto de la mujer como figura esencial, pero con un rol netamente social, más allá de cualquier otra posibilidad de expandirse en cuanto a sus potencialidades y a sus desafíos propios que pueda tener como persona. Bueno, lo que esta noche yo quiero compartir con ustedes es un artículo que aparece en la prensa en el Mercurio en el año 1978 y es justo en este mes, el 19 de noviembre. Este es un ensayo que hace el profesor norteamericano, pero que es de origen chileno, Hernán Vidal, quien analiza a la escritora María Luisa Bombal desde un punto de vista sociológico, antropológico y también psicológico, sin dejar de considerar ciertos aspectos semióticos imprescindibles. Ahonda en la intimidad de esta obra y encuentra profundas raíces míticas, o sea, mitos. El libro incluye un interesante estudio. El profesor Vidal refleja un nuevo método de análisis para abordar la obra literaria de la escritora, desde una perspectiva sociológica. Y se incorporan a este ensayo dos cuentos muy poco conocidos, Cielo, Mar y Tierra y Trenzas. Este último en su primera versión. Ambos fueron publicados en la revista Saber Vivir de Buenos Aires en 1940. Trenza fue reeditado en el año 1976 y forma parte de la historia de María Griselda. El profesor Vidal, Hernán Vidal, estudia las heroínas de María Luisa Bombal, aquellas damas solitarias, incomunicadas, aisladas de la sociedad, individualistas, enajenadas y obligadas prácticamente a mantener su femineidad, porque así era impuesto en esa época, de acuerdo a la cultura, en el medio en que vivía, de acuerdo a través de los símbolos y mitos. La escritora intenta encontrarse a sí misma en la existencia de estos personajes y a la vez ella pone en tela de juicio los enigmas profundos e inquietantes del ser humano, como el origen del cosmos, el porqué de nuestra existencia, la explicación del sexo, la felicidad y la intuición lírica de un mundo futuro presidido por un mito de un mundo moderno, la libertad. Este es el texto tal cual aparece en la prensa en el año que les contaba, en 1978.
Adelante, Mónica. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. A mí en particular, esta novela de la cual yo les voy a hablar fue publicada en 1934, lleva por título La última niebla. Y en particular esta novela se lee mucho en educación media, y cuando se lee, al menos cuando yo pasé por esa etapa, hay que decir que uno se cuestiona muchas cosas y muchas no las entiende. Y creo que cuando María Luisa Bombal hace textos, la mayoría de sus textos merece una segunda lectura para buscar el análisis, para poder entender, para ver que su obra, La última niebla, no solo tiene un reconocimiento, sino ha sido destacada a nivel latinoamericana. Es una obra emblemática, se lee en muchos establecimientos educacionales, en muchos clubes de lectura. María Luisa Bombal es una referente para poder hablar de un tema que tiene que ver con este sentido de realidad versus fantasía, en esa búsqueda de los personajes femeninos que María Luisa Bombal trabajó muy bien en sus pocos textos que ella publicó, pero puntualmente en la novela La última niebla, hay que decir que centra la vida en una protagonista anónima y que justamente cuenta todo el periodo del matrimonio, y un matrimonio, por supuesto, al estilo de María Luisa, un matrimonio sin amor, y en una sociedad que limita todas las posibilidades de la mujer para que tenga algún desarrollo profesional, algún desarrollo eh, social dentro del matrimonio, dentro de la casa, pero también dentro del contexto social. Y a través de un lenguaje bien poético, hay que decirlo, bien onírico, eh, y usando estos elementos fantásticos, María Luisa narra historias de una mujer que, al no encontrar el significado, permanentemente busca una experiencia que oscila entre lo que ella llama realidad o fantasía, y que en algunos momentos, cuando uno lee por primera vez, cuando es adolescente, esta novela, uno tiende a incursionar y no se da cuenta con cuándo pasa una y cuándo pasa la otra, o cuándo me paso de una a la otra. Es decir, cuándo me paso de algo que es una narración fantástica, eh, y cuándo paso al contexto real. Y eso hace que la obra sea entretenida, porque efectivamente marcando una atmósfera como de sueño, de críticas sociales, por supuesto, de la mujer, pero también de buscar una identidad como mujer, en este caso la protagonista. Hay que decir que casi todas las protagonistas que creó esta autora son femeninas, pero también tienen esta característica de tener situaciones de matrimonio sin amor, un esposo que ella lo describe así como poco afectuoso, que la trata con indiferencia, que le muestra así el papel que ella debe cumplir, y en el fondo eso también a la autora, y en este caso puntual, al personaje, hace que se sienta el aislamiento, y no solo el aislamiento físico, sino también ese aislamiento emocional tremendo, que hace que en el fondo uno se dé cuenta que hay una desconexión, pero atroz, entre lo que vive, lo que lucha, lo que trata de llevar adelante. Y en esas experiencias amorosas, esta protagonista de la novela eh, nos muestra así eh, esos intentos por buscar amor, y por buscar amor a lo mejor en una noche de pasión con un hombre desconocido. Y ahí se centra un poco esta novela, y por eso un poco el nombre. Me imagino que cuando lo pensó desde esa perspectiva, solo me lo imagino. Eh, y este encuentro que tiene la protagonista también causa estragos en su psiquis, también causa estragos en esto, si es realmente un sueño, si fue verdad, si no fue verdad.
Y eso hace que la novela en el fondo sea que uno no se pueda como mover varias páginas hacia adelante porque se pierde. Entonces uno tiene que estar como concentrado leyendo para no que el lector en el fondo no caiga en esto que cae el personaje y que la autora lo hace brillante porque a medida que avanza la historia, los símbolos de la niebla, de esto medio tenebroso o de esta atmósfera así como no tan clara, como no tan evidente, hace que en el fondo el sueño, la fantasía, tenga una versión así entre estoy soñando, es verdad esto, y lo que está ocurre en tres líneas más abajo, me lo cuestiono, me lo pregunto, sugiero si es nítido, si lo que estoy sintiendo es o no es, y entonces eso hace que efectivamente la protagonista también viva una vicisitud constante. También hace una mezcla entre lo que recuerda, lo que vive en el tiempo cronológico, y este estilo de narración también hay que destacarlo porque también es inusual para el tiempo. En este caso, esta novela fue publicada en 1934 y en ese entonces era mucho más fácil para publicar para los varones y también era mucho más fácil eh, escribir sobre varones que sobre mujeres. Entonces, puntualmente en esta novela, que es una de las novelas reconocidas, hay que considerar algunos temas que uno es bueno para la conversación, para ese mundo que a pesar de que haya sido allá en 1930 publicado, también nosotros en la actualidad tenemos, que es un poco el buscar la libertad suficiente como para vivir bien y para no estar permanentemente en esa vicisitud de esa subjetividad femenina que todavía en el 2024 todavía las mujeres percibimos como algo que no se ha ido y que por tanto permanece con nosotros. Y yo creo que María Luisa Bombal lo deja registrado en cada una de las páginas, en cada una de las historias, de los momentos de historia que va contando en estos eh, pequeños mundos creados. Ella lo refleja, lo escribe, lo deja plasmado y eso al lector también se agradece, porque también nos muestra, mediante su pluma, cómo era vivir en esa época, no solo para la protagonista de La Última Niebla, sino también para las mujeres, porque ella reflejaba mucho la crítica social y la vida que llevaban las mujeres. Y por tanto, en esta novela, que es, vuelvo a decir, la novela emblemática de María Luisa Bombal, eso está registrado, pero precioso, porque en el fondo uno se queda con la sensación de que la lucha continúa, de que las mujeres necesitamos buscar la libertad, no solo la libertad dentro del matrimonio, sino una libertad que también nos pueda permitir pensar, sentir como sentimos las mujeres, y no tiene por qué ser malo pensar o sentir como mujer. Así que creo que hoy día conocimos a una gran mujer, los invitamos a leerla, a buscar material de ella, a conversar con otras mujeres puntualmente sobre cualquiera de los textos de María Luisa Bombal. Yo en particular les recomiendo a todas, a todos, que le den una segunda lectura, una segunda oportunidad a La Última Niebla, porque efectivamente nos tiene mucho, mucho que aportar, sobre todo en ese cuestionamiento que nos ayuda a la reflexión y también nos ayuda a conocernos a nosotras como mujeres. Susana, ¿quieres agregar algo? Eh, Bueno, después de escuchar el análisis que hace Mónica de la obra en sí, obviamente es lo que María Luisa expresa a través de estas narrativas, tanto de La Última Niebla como La Amortajada, donde a través de esta historia, ¿no es cierto?, critica la vida limitada que las mujeres llevan, donde los sueños y los deseos profundos están constantemente reprimidos y la autora usa la niebla como símbolo de estos sentimientos ocultos y la necesidad de una vida más plena, una vida más auténtica.
En pocas palabras, como para cerrar, la María Luisa Bombal nos muestra la frustración de una mujer que anhela algo más que una vida vacía y sin amor, reflejando el deseo de muchas mujeres por una libertad emocional y personal, que en esa época era imposible. Eso solamente quisiera agregar. Gracias, Susanita. Sin lugar a duda, una escritora que marcó una etapa muy difícil para la mujer y que se atrevió a dejarlo por escrito. Muy interesante. Hemos llegado al final de este entretenido programa. Gracias por acompañarnos. Nos veremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Buenas noches.